muy buenos días. El día de hoy vamos a estudiar los polinomios. Pero antes de ver ese tema tenemos que definir algunos conceptos importantes. Empecemos con el primero, los términos algebraicos. ¿Qué serán los términos algebraicos? Dice que es una expresión matemática que relaciona números y letras utilizando las operaciones matemáticas. Es decir, si tú tienes un número y una letra, ¿cómo los relacionas? Mediante, por ejemplo, la multiplicación o la división o una diferencia. Por ejemplo, tenemos esta expresión. Nos indica lo siguiente, menos 5 por x elevado a la 2, y elevado a la menos 3. Como observamos, esto es un término algebraico. ¿Por qué? Porque relaciona un número y letras. Ahora, mediante la multiplicación. Ahora, dentro de los términos algebraicos tenemos que identificar algunos elementos importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ese menos 5 que está acompañando a las variables se va a llamar coeficiente. Entonces lo vamos a colocar en esta parte inferior. Ahí está. La parte literal, ¿qué representa? La parte literal representa las variables junto con sus exponentes. X a la 2, y a la menos 3. Listo. ¿Quiénes son las variables? Las variables son las letras, en este caso X y Y. X, Y. ¿Quiénes son los exponentes? En este caso son el 2 y el menos 3. Ahora, cada término algebraico lo tenemos que nombrar. En este caso lo vamos a llamar término algebraico A de variables X, Y. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué son las expresiones algebraicas? O las famosas EA. Son las uniones de varios términos algebraicos. Es decir, cuando tú juntas varios términos algebraicos, formamos una expresión. En este caso, esta expresión está formada por dos términos algebraicos de variables X y Y. Como observan, los exponentes son números negativos, raíces. Dentro de esas expresiones algebraicas tenemos las expresiones algebraicas enteras. ¿Y quiénes son ellas? Son aquellas expresiones cuyos exponentes de las variables son números enteros. Es decir, por ejemplo, tenemos a la expresión algebraica P de variables X, Y, donde observamos que sus exponentes son números enteros, tanto positivos como negativos. Dentro de este grupito de expresiones algebraicas enteras tenemos otro grupito, que es las expresiones algebraicas enteras racionales. ¿Y quiénes son ellas? Son las expresiones cuyos exponentes de las variables son números enteros y positivos. Es decir, aquí ya no admite números negativos, ni fracciones, ni raíces. A partir de estas expresiones, más conocidos como las EAER, vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Monomio. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica racional entera de un solo término. Como observamos, P de variables X, Y es igual a ¿quién? A 5 por X al cuadrado por Y al cubo. Este monomio, como observas, solo posee un término. Ahora vamos a definir dos cosas importantes que vamos a encontrar en este monomio, que son grado relativo y grado absoluto. ¿Qué es el grado relativo? El GR. El GR nos indica el exponente de cada variable. ¿Y cómo se calcula el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables. Por ejemplo, tenemos este monomio R de variables X, Y y Z, que es igual a 2 por X al cubo, Y a la cuarta, Z al cuadrado. Entonces veamos lo siguiente, vamos a calcular el grado relativo, que nos indica el exponente de cada variable. Como se tienen tres variables, tres grados relativos. Grado relativo de X, grado relativo de Y grado relativo de Z. Entonces veamos quiénes son. Por ejemplo, ¿quién es el grado relativo de X? Identifica su exponente, 3. Ese es el grado relativo de X. El grado relativo de Y, ¿quién sería? En este caso sería 4. Y el grado relativo de Z sería 2. Ahora, una vez conseguido el grado relativo de X, Y y Z, vamos a conseguir el grado absoluto. Y como nos indica la definición, dice que es la suma de los exponentes de cada variable. Entonces, ¿cuánto suman los exponentes de las variables? De manera sencilla, ¿cuánto sale? Sale 3, 4, 7 más 2, 9. El grado absoluto sería 9. De esa manera sencilla se encuentran los grados relativos y absolutos de un monomio. Muy bien, continuemos. Por aquí una observación. Hasta ahora hemos visto lo siguiente, que las expresiones algebraicas racionales enteras se dividen en dos grupitos. Hemos visto un monomio. ¿Qué es un monomio? Un solo término.
Pero ¿cómo se llamaría la expresión cuando tiene dos términos? Se llamaría binomio. Cuando son tres términos se llamaría trinomio y así sucesivamente. Pero desde dos términos, tres términos, cuatro términos se van a llamar polinomios. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión algebraica racional entera de varios términos. En este primer ejemplo, el polinomio P de variables X y Y tiene ¿cuántos términos? Tiene 1, 2. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría? Se llamaría binomio. Listo. Pero en el siguiente ejemplo tenemos el polinomio R de variables X, Y, Z. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3. Se llamaría trinomio. Como en los casos anteriores, hemos visto que existen grados relativos y absolutos. Para los polinomios también van a existir grado relativo y grado absoluto. ¿Cómo se calcula el grado relativo en un polinomio? Dice, es el mayor exponente de cada variable. Y el grado absoluto es el mayor grado absoluto de los términos. Veamos un ejemplo. Tenemos el polinomio P de variables X, Y, Z, formado por estos dos términos. Vamos a calcular sus grados relativos. Como hay tres variables, tres grados relativos para X, Y, Z. Analicemos para cada término. ¿Quién es el grado relativo de X para el primer término? Es su exponente, 2. En el segundo término, ¿quién es el exponente de X? 3. De ellos dos, ¿quién es el mayor? El mayor entre 2 y 3 es 3. Listo. Continuemos. Para la variable Y. Para el primer término, ¿cuánto es el exponente de Y? Profesor, no existe. Si hay, vale 1. Cuando no hay numerito, vale 1. Se asume 1. Y por aquí, 2. Para el primer término es 1, para el segundo es 2. ¿Quién es el mayor? El mayor es 2. Por lo tanto, el grado absoluto de Y es 2. El grado absoluto de Z, ¿quién sería? Analicemos el primer término. Es 3. Y en el segundo término es 2. ¿Quién es el mayor entre esos dos numeritos? Entre esos dos numeritos, el mayor es 3. El grado absoluto es el mayor grado absoluto de los términos. Vamos a calcular el grado absoluto de cada término. Empecemos. 1 más 2. 2 más 1 más 3 es 6. 2 más 1 más 3 es 6. Y por aquí 3 más 2 más 5. 3 más 2 más 2. ¿Cuánto nos daría? 7. Una vez calculados los grados absolutos de cada término, tenemos que escoger el mayor. El mayor sería 7. Por lo tanto, ellos son los grados relativos y absolutos de ese polinomio. Tenemos este polinomio de variables X, Y, Z. Es que está conformado por tres términos. Vamos a encontrar en primer lugar su grado relativo. Como tiene tres variables, hay tres grados relativos. Vamos a analizar para X. Analicemos los exponentes solo de X. El 2 y aquí el 3. ¿Quién es el mayor de esos tres números? El mayor es 3. Listo, ese sería su grado relativo. Continuemos con el siguiente. Para Y, analicemos solo los exponentes de Y. Para el primer término es 5, para el segundo es 3 y para el tercero es 4. ¿Quién es el mayor entre esos tres números? Es 5. Por lo tanto, el grado relativo de Y es 5. Para Z, analicemos solo los exponentes de Z. En el primer término es 2, en el segundo 4 y en el tercero es 5. ¿Quién es el mayor? 5. Ahora vamos a encontrar el grado absoluto de nuestro polinomio. Para eso necesitamos calcular el grado absoluto de cada término. Empecemos. Para el primero, ¿cuánto es su grado absoluto? 2 más 5 más 2, ¿cuánto nos da? 9. El siguiente. 2 más 3, 7, más 4, 11. El siguiente, 3 más 4, 7. 7 más 5, ¿cuánto es? 12. Por lo tanto, ¿quién es el mayor? El mayor es 12. Entonces el grado absoluto de todo ese polinomio es 12. Valor numérico. ¿Cuándo se da el valor numérico en un polinomio? Es cuando las variables van a tener que ser iguales a un número. Por ejemplo, hallar el valor del polinomio P de variables X y Y cuando X es igual a 2 y Y es igual a 3. Entonces lo que se tiene que hacer es reemplazar en mi polinomio estos valores numéricos. ¿Y cómo quedaría? Polinomio 2,3, vamos a reemplazar el valor de X y de Y. Esto es igual a ¿cuánto? X a la 2 sería 2 a la 2 por 3, que vale Y, más 3 veces el valor de X, que es 2, y el valor de Y, que es 3. Vamos a multiplicar. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, más 3 por 2 es 6, por 3 18.
Y 12 más 18, ¿cuánto te da? Correcto, nos da 30. El valor numérico de este polinomio es 30.